4 escalofriantes historias malditas de pueblos embrujados y ranchos siniestros. El viento ululaba como un lamento ancestral en aquel pueblo olvidado por el tiempo. Mariana, madre soltera de 34 años, había pasado esa noche más en la lavandería que con su pequeña Cristina, haciendo horas extra para llegar a fin de mes. Pero mientras su cuerpo estaba allí, su mente divagaba en pensamientos de su hija, que dormía sola en casa. Aquel lugar, con sus muros desconchados y calles de tierra, tenía un aire de tranquilidad, aunque Mariana sentía una presión que a veces le robaba el aliento. Cada crujido de la casa o susurro del viento la hacía girar en la oscuridad, pensando que alguien la observaba. Desde hace unas semanas, esos susurros se habían intensificado, sonidos provenientes del desván, murmullos que desvelaban secretos que le mantenían despierta todas las noches. Es solo el viento, se decía, intentando ahogar sus temores. Pero el aire pesado y la atmósfera densa no hacían más que aumentar su inquietud, hasta que no pudo ignorarlos más. Una noche, decidida a enfrentar sus miedos, subió al desván con una linterna y un viejo bastón. La oscuridad la envolvió, y cada paso la acercaba más a un destino temido. Los crujidos no eran solo ecos vacíos, parecían voces que la llamaban por su nombre, resonando en su mente. Mientras su corazón palpitaba con fuerza, comenzó a distinguir objetos olvidados, fotografías de antiguos inquilinos, relatos de aquellos que desaparecieron en la niebla de su pueblo. Una historia del dolor oculto que sus vecinas intentaban enterrar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Afuera, el viento aullaba más fuerte, la luna llena iluminaba las sombras danzantes en las calles desiertas. Regresó al pueblo con la determinación de desenmascarar la verdad. Cuando mencionó los ruidos a sus vecinas, la amabilidad se convirtió en miradas furtivas. Una anciana, la misma que siempre la observaba en la esquina, se acercó con un rostro pálido, advirtiéndole que hay cosas en este pueblo que es mejor no saber. En ese momento, Mariana sintió el escalofrío de la realidad. Su hogar, su refugio, ya no era seguro. Revisó el desván de nuevo, ahora más asustada, y al encender la linterna, las sombras parecían cobrar vida, figuras etéreas que compartían su sufrimiento. En un rincón, encontró un diario desgastado. Era de su abuela, desaparecida sin dejar rastro. Los murmullos tomaron forma, revelando un espíritu vengativo que clamaba justicia por los que nunca regresaron. Justo cuando empezaba a descifrar el misterio, la puerta se cerró detrás de ella, atrapándola en una oscuridad abrumadora. Los gritos resonaban como si el mismo aire suplicara que se revelara el secreto. Mientras la tensión crecía y las figuras se acercaban, Mariana comprendió que la vida en su pueblo no era lo que había creído. ¿Qué haría ahora, atrapada entre sombras y murmullos que clamaban venganza? Cada respiración se tornó un desafío, y en ese momento de terror, supo que lo que había comenzado como un simple ruido, ahora era su peor pesadilla. Mariana sintió que el frío de la oscuridad la envolvía, como si las sombras se retorcieran a su alrededor. El corazón latía a 1000 por hora y la linterna temblaba entre sus manos. La cerradura no cedería y el eco de su respiración resonaba en la penumbra cada vez más ensordecedor. Alrededor de ella, las figuras se asomaban, etéreas y desvaneciéndose justo al borde de la luz. «¿Qué queréis de mí?», gritó. Su voz, aunque firme, no pudo ocultar el temblor que la invadía. El silencio la respondió, una presión opresiva que hacía que su pecho se sintiera más pesado con cada segundo. Se acercó a la esquina donde había dejado caer el diario. Sus manos temblorosas lo buscaron a tientas en la penumbra. Esta vez debía descubrir la verdad.
desnudó las páginas amarillas, esperando encontrar respuestas en las palabras de su abuela. Durante años había escuchado historias sobre la desaparición de personas en el pueblo, pero los detalles nunca habían llegado a concretarse. Lo que no se habla no te lastima, recordaba a su madre decir. Pero esa noche, cada palabra revelaba más que solo una historia, era una advertencia. El diario hablaba de la ira de un espíritu atormentado, atrapado por las injusticias de quienes lo habían herido. Mariana se sintió abrumada, la sensación de ser observada creció hasta convertirse en una certeza. Eran ellos, los que habían sufrido, los que pedían que su voz resonara de nuevo. A medida que leía, recordó la advertencia de la anciana. Había cosas que era mejor no saber, secretos que estaban mejor enterrados. Una risa escalofriante tomó vida en el aire. Las sombras parecían fruncirse, acercándose más. El susurro de su nombre la dejó helada. Mariana. Una voz femenina, desgarrada por el sufrimiento, se entrelazaba con el lamento del viento. Era un llamado a la justicia, una llamada que no podría ignorar. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, sintiendo que el agobio de la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ella. Pero antes de recibir respuesta, una ráfaga de viento la empujó hacia atrás y el diario voló de sus manos, aterrizando a algunos metros, abierto en una página. Un garabato en el margen llamó su atención. Con lentitud se acercó y allí encontró un dibujo elaborado, una casa con la misma forma que la suya, marcada con una cruz. Instintivamente su mirada se nubló de miedo. No puede ser, murmuró, recordando la historia de su abuela, su vida y cómo había sido. Marcada por tragedias en este mismo hogar. Se preguntó si el destino que había enfrentado su abuela aún estaba presente, esperando que alguien lo liberara. La casa, el mismo refugio que había creído seguro, parecía cobrar vida. Un temblor recorrió el suelo y las paredes comenzaron a crujir como si fueran a desmoronarse en cualquier momento. A sus espaldas, los murmullos se intensificaban, formando una revelación aterradora. El pueblo no solo guardaba secretos, sino que un ciclo de venganza estaba a punto de reavivarse. El diario seguía siendo su única fuente de luz en esta oscuridad. Sin embargo, seguía ocultando verdades aún más profundas. Mariana sabía que si quería salvarse a sí misma y a su hija, debía desentrañar el secreto oculto. Pero el mismo espíritu que clamaba justicia también podía ser el que la condenara. De repente, el murmullo se detuvo. Un silencio inquietante llenó la habitación. La puerta se estremeció y para su terror se abrió lentamente, revelando la oscuridad del pasillo. Un susurro suave llenó el aire. «Ven». La ansiedad la impulsó a salir, a explorar lo desconocido. Sin embargo, un pensamiento aterrador la detuvo. Si cruzaba el umbral, quizás ya no había vuelta atrás. La linterna tembló de nuevo y la voz la volvió a llamar, esta vez más fuerte, más clara. Mariana sabía que el tiempo se estaba acabando. Si el espíritu de su abuela la estaba llamando, ¿sería para liberarla o condenarla? Con un último suspiro, dio un paso adelante, sin saber que la oscuridad de su pueblo y los secretos de su familia estaban a punto de revelarse de la forma más aterradora posible. Cuando giró el pomo de la puerta, el aire se volvió frío. Lo que encontró al otro lado podría cambiarlo todo o condenarla para siempre. El pasillo estaba empapado de sombras densas que parecían palpitar como si tuvieran vida propia. Mariana cruzó el umbral sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La linterna iluminó un viejo papel arrugado pegado a la pared, sus palabras apenas legibles. Aquellos que no pueden olvidar nunca serán perdonados, decía en letras desgastadas. Sintió que un nudo se formaba en su garganta. Avanzó con pasos cautelosos, el eco de sus pisadas resonando como un eco sombrío.
Las viejas fotografías que adornaban las paredes parecían observarla, ojos vacíos que reflejaban secretos inconfesables. La presión aumentaba en su pecho, una mezcla de ansiedad y miedo. ¿Por qué estaba ahí, desenterrando lo que había sido olvidado? Al final del pasillo, una puerta de madera desgastada llamaba su atención. Parecía la entrada a algo más profundo, algo que llevaba años esperando. Mariana se acercó, sintiendo el frío del metal del pomo en su mano. Cerró los ojos un instante, recordando a su hija, la única razón por la que había venido. Debo hacerlo por ella, pensó, y con un giro decidido, abrió la puerta. El aire que salió del cuarto estaba cargado de un olor a moho y descomposición. Al encender la linterna, la luz reveló un pequeño sótano, revestido de humedad, lleno de objetos cubiertos de polvo y telarañas. Al fondo, un antiguo baúl llamó su atención, como si estuviera esperando ser descubierto. Su corazón latía a un ritmo frenético mientras se acercaba. Algo brilló en la oscuridad. Era un pequeño espejo, cubierto de una pátina gris que parecía reflejar su ansiedad y temor. Se acercó y al mirarse, las sombras detrás de ella parecieron moverse. Uno no puede escapar de su propia historia, susurró nuevamente la voz, ahora más cerca, resonando en sus oídos. ¿De dónde venía? Sin pensar, abrió el baúl. Allí, apilados, había cartas y fotografías que documentaban la vida de su abuela, historias de traiciones y maldiciones. Había una carta específica, con su nombre escrito en un papel amarillento, que atraía su atención. Con manos temblorosas comenzó a leer: Mariana, tú llevas mi carga. La verdad está en la casa. No lo ignores. Ellos vendrán por ti. Un grito sordo resonó a sus espaldas, y la voz de la anciana, retumbando en su mente, parecía gritar: «¡Cierra los ojos!». Pero ya era demasiado tarde. Las sombras, una vez más, se hicieron presentes. Un verdadero enjambre de formas grotescas que giraban en torno a ella. Mariana sintió una fuerza que la empujaba hacia abajo, como si la casa quisiera tragársela. «¡No!», gritó, intentando luchar contra lo inevitable. Tomó el espejo y, como si fuera un salvavidas, se lo levantó frente al rostro de su agresor invisible. Las sombras se detuvieron un instante, aturdidas por su reflejo. El miedo transformó su lucha en desesperación. La imagen en el espejo comenzó a distorsionarse, mostrando fragmentos de su vida y visiones de su hija. Las risas de su pequeña se entrelazaban con los lamentos de las sombras. Las imágenes se tornaron violentas, mostrándole lo que la casa había visto: un ciclo sin fin de sufrimiento y venganza. «Debo romper la maldición», comprendió. Así que, con todas sus fuerzas, levantó el espejo hacia el umbral del cuarto. En ese instante, las sombras gritaron, como si ellas también supieran que algo había cambiado. «¿Puedo de verdad hacerlo? ¿O me atraparán de nuevo?», pensó. Sin más opciones, dio un grito desgarrador y con un movimiento rápido rompió el espejo contra el suelo. El sonido del cristal al estrellarse llenó el sótano y las sombras dieron un grito de agonía. Todo se sumió en una oscuridad aún más profunda. Mariana, sin aliento, se arrodilló entre los fragmentos rotos, sintiendo que el tiempo se detenía. La oscuridad a su alrededor empezaba a retroceder, pero una figura se alzó, más clara que nunca. Era la sombra de su abuela, con una expresión mezcla de tristeza y esperanza. «Aún hay cosas que debes saber», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en un torrente de luz. Mariana se quedó en silencio, conmocionada. «¿Qué sigue ahora?», se preguntó, mientras un nuevo susurro, aún más potente, brotó de las entrañas de la casa. «La verdad se oculta detrás de la siguiente puerta». La negrura se agazapaba en las esquinas del cuarto
y aunque había roto el espejo, sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Cuáles secretos aún quedaban por descubrir? Mariana se levantó con dificultad entre los fragmentos de espejo. Cada pieza brillaba con una luz fría, casi sobrenatural. Su corazón retumbaba en sus oídos y por un instante pensó que las sombras habían retrocedido de verdad. Pero esa calma fue breve, como si la casa respirara de nuevo, preparando un nuevo ataque. Moviéndose con cautela, se acercó a la siguiente puerta, una salida que parecía clandestina, escondida tras una cortina de telarañas. ¿Qué más puede haber aquí?, murmuró, una pregunta que resonaba dentro de su mente como un eco. La voz de su abuela seguía retumbando, y aunque la figura había desaparecido, su advertencia permanecía latente. Tomó la linterna, iluminando la superficie de la puerta. Las grietas en la madera revelaban una historia aún más oscura que la anterior. Con un profundo aliento, giró el pomo, que hizo un chirrido angustioso, como el lamento de una herida abierta. Al abrir, una ráfaga de aire frío la envolvió, trayendo consigo un hedor a putrefacción. Al cruzar el umbral, se encontró en una habitación que parecía intacta en el tiempo, pero las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como si alguien hubiera intentado escribir una historia en ellos. La linterna barrió el lugar, revelando un suelo de madera podrida y una antigua mecedora que se movía lentamente, como si alguien estuviera sentándose en ella. El miedo apretó su pecho de nuevo. ¿Quién había estado allí? Mariana se acercó, pero la mecedora se detuvo abruptamente, como si hubiera sido interrumpida. En el aire, un susurro helado se deslizó. «No te acerques». La advertencia la detuvo en seco. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta, solo el sonido lejano de un llanto áspero que parecía venir de las paredes mismas. Sin poder resistir, caminó hacia una esquina donde una pequeña caja de música, cubierta de polvo, la llamó. Con un gesto temeroso, la abrió. La melodía que emergió era trágica, pero hermosa, llenando la habitación con una nostalgia que la hizo cerrar los ojos. Al abrirlos, un grupo de figuras emergió de la oscuridad, sus rostros distorsionados por el dolor, mirándola fijamente. «Ellos no nos olvidan», dijo una voz que parecían 5 a la vez, resonando en un eco aterrador. Era un coro de almas atrapadas, condenadas como ella, buscando liberarse. Tú puedes cambiarlo». Mariana sintió el peso de su mirada, una mezcla de desesperación y súplica. ¿Cambio? ¿Cómo? El eco de su pregunta se desvaneció, dejando una sensación de vacío. De repente, la mecedora se impulsó sola hacia atrás y la melodía de la caja de música se tornó más intensa, como un latido que marcaba el compás del pánico. Cada nota era un llamado, un lamento de los que habían sido olvidados. Cegada por el miedo y el deseo de entender, gritó: «¿Qué necesitan de mí?». Las sombras respondieron con un grito colectivo que vibró en la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Una corriente gélida recorrió su cuerpo, y entonces recordó las cartas de su abuela, aquellos que no podían olvidar. Ellos estaban atrapados en una repetición interminable de sufrimiento. «Debo ayudarles», pensó, asimilando lo que implicaba esa declaración. Pero en ese instante, una figura oscura emergió del rincón con un rostro familiar, su hija. Su mirada estaba ausente, un reflejo de miedo que hizo que se le helara la sangre. «Mamá», dijo, con voz ahogada. El terror se apoderó de Mariana mientras se daba cuenta de la verdad. No solo su propia vida estaba en juego, también la de su pequeña. «No, por favor», gritó, extendiendo sus manos. Pero la figura de su hija tembló y se desvaneció en las sombras mientras la habitación se llenaba de risas macabras. Mariana estaba atrapada y el ciclo de la casa giraba a su alrededor. «No puede ser», susurró, y una nueva puerta, oculta en la penumbra, se iluminó a sus pies. «La verdad», resonó la voz, «se oculta detrás de la siguiente puerta».
¿Podría arriesgarse a abrirla, sabiendo que el precio podría ser letal? La elección parecía inevitable. Mariana sintió que el pulso se le aceleraba. La nueva puerta frente a ella parecía pulsar al ritmo de su corazón asustado. Se obligó a dar un paso adelante, la linterna temblando en su mano como un pájaro a punto de despegar. Con un esfuerzo sobrehumano, estiró la mano hacia el pomo. El frío metal la hizo estremecer. Al girar el pomo, un soplo de aire helado la envolvió, como si lo mismo de la casa tratara de advertirle. Con un crujir escalofriante, la puerta se abrió en un chirrido que desgarró la penumbra. Lo que vio al otro lado no era más que un pasillo oscuro, pero la oleada de ruidos distantes la paralizó, susurros y gemidos que parecían elevarse del mismo suelo. ¿Qué es esto?, pensó, su voz apenas un murmullo que se perdía en la oscuridad. Atravesó el umbral, sintiendo que la casa se retorcía a su alrededor como un monstruo esperando un despiste. Los muros parecían cerrarse tras ella, aprisionando su aliento. Mientras avanzaba, el pasillo comenzaba a transformarse. Las paredes mostraban retratos desvanecidos, cada uno retratando a personas atrapadas en muecas de terror. Sus ojos parecían seguirla, y Mariana pudo sentir cómo su piel se erizaba al pasar junto a ellos. En el final del pasillo, una luz tenue titilaba, prometiendo respuestas y quizás más horrores. Ella llegó a la fuente de luz, una puerta de madera desgastada, adornada con símbolos que parecían antiguos y extraños. Se acercó y con un temblor profundo empujó la puerta. Al abrirse, un resplandor dorado iluminó su rostro, pero no hubo calor. Era una luz fría, casi cruel. El interior reveló un gran salón que desbordaba extrañeza. En el centro, un altar descomunal estaba cubierto por objetos que pertenecían a los que habían sufrido. Juguetes rotos, cartas manchadas de lágrimas, flores marchitas. En ese ambiente, la profunda tristeza se palpaba en el aire. «Mamá», una voz conocida rompió el silencio. Era su hija, su imagen en una esquina detrás del altar, atrapada en un círculo de sombras danzantes. Mariana sintió que se le rompía el corazón. «Ven, sácame de aquí». Pero antes de que pudiera moverse, las sombras comenzaron a girar, formándose en figuras nebulosas que tomaron la forma de las almas que había visto antes. «No puede salvarla sin hacer un sacrificio», resonaron, cada palabra un eco desgarrante que reverberaba. Mariana sintió que la atracción de las sombras era cada más fuerte. Su mirada se posó en su hija, la desesperación en sus ojos, y la pregunta resuena en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para liberarla? «¿Qué debo hacer?», gritó, pero las figuras solo se reían, un sonido que la hizo sentir como si la tierra temblara. «Nosotros somos los olvidados, y tú eres la llave», dijo una sombra con voz grave. «La verdad se encuentra en ti, en tu propia historia. Recuérdala, o todo estará perdido». La luz parpadeó, y en un instante todo se volvió oscuro. Mariana sintió el giro del tiempo y un torrente de recuerdos invadiendo su mente. Las cartas de su abuela, el sacrificio hecho, el eco de historias olvidadas. Los momentos compartidos fueron reemplazados por sombras, y en el fondo, la figura de su hija seguía clamando: «¡Mamá, no me dejes!». El terror del abandono la golpeó más fuerte que nunca, y en un instante comprendió que la casa llevaba su historia. Pero, ¿podía ella cambiar el destino de aquellos que habían sido atrapados? Una fría risa susurró su respuesta. Al verse obligada a decidir, Mariana se sintió hundirse entre ríos de sufrimiento. Ahora más que nunca, debía enfrentar la verdad detrás de la siguiente revelación. Sin embargo, esa verdad podría ser su perdición. «Solo hay un camino», murmuró,
y aunque el miedo la invadía, dio un paso hacia adelante. La casa comenzó a tambalearse y las paredes parecidas a dientes afilados la amenazaban. ¿Qué le esperaría al final de este camino? El pasillo se estrechó aún más y la oscuridad pareció cobrar vida, ahogando cualquier atisbo de esperanza. Mariana sintió que las sombras la rodeaban, pulsando como si quisieran devorarla. La figura de su hija seguía ahí, sus ojos llenos de terror y anhelo, un eco de sus propias panderas y de su fe perdida. «Mamá, por favor, sálvame», gritó una vez más, su voz desgarrando el silencio helado. Pero mientras escuchaba el clamor de su hija, también sintió el peso de las miradas de los retratos en sus paredes. ¿Qué habían hecho ellos? ¿Qué tipo de sacrificios habían ofrecido? El altar permanecía verdeante con objetos olvidados, cada uno cargado de historias de dolor, y Mariana lo entendió. El sacrificio no podía ser solo distinto, sino que además debía ser personal. La casa parecía pedirle algo que no estaba dispuesta a. No puedo dejar a mi hija, se dijo a sí misma, sintiendo cómo las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Pero al mismo tiempo, el terror comenzaba a apoderarse de su ser. En ese momento, la figura de su hija se distorsionó, pareciendo fusionarse con las sombras. «Debes recordar la verdad, no hay otra salida», dijo la voz grave, resonando en cada rincón. Las figuras etéreas que la rodeaban comenzaron a cambiar, adoptando formas familiares, rostros de sus seres queridos que habían caído en el olvido. «Eres como nosotros, un eco de lo que fue», murmuraron al unísono. Mariana sintió la desesperación y la confusión abrumarla, mientras su mente luchaba por aferrarse a la realidad. Desesperada, se arrodilló en el suelo helado del salón. Los ecos de la risa resonaban a su alrededor, pero ella cerró los ojos e invocó los recuerdos de su infancia. Los abrazos de su abuela, las historias de aquel pueblo que se había desvanecido con el tiempo. Recuerdos cargados de amor y sacrificio. Fue entonces cuando recordó la caja que había encontrado en el desván, ese objeto olvidado que su madre le había prohibido tocar. Con su mente nublada, Mariana se levantó de un salto y corrió hacia el altar, buscando instintivamente entre los objetos. «No, no, no», repetía, como si aceptando la idea la animara. Finalmente, su mano tomó un anillo oxidado, la herencia de su pasado. Un sacrificio de sangre, pensó, un poder que podría ofrecerse como un acto de redención. Bajo una presión abrumadora, lo deslizó por su dedo tembloroso. Las sombras a su alrededor comenzaron a reírse. «No entiendes, estás jugando con fuerzas que te superan», dijeron. La risa se convirtió en un grito ensordecedor que resonaba en su cabeza. «Déjala salir», gritó Mariana. Y en ese instante, la casa estalló en un torbellino de sonidos. La luz crepitó y la atmósfera se tornó electrizante. Las paredes comenzaron a vibrar y a retumbar, como si el propio lugar se estuviera desmoronando. La figura de su hija se tambaleaba entre las sombras, más cerca que nunca, pero a la vez atrapada en la espiral de caos desatado. El altar, colmado de objetos, chisporroteaba, cada cosa empezando a dar vida en aquel momento fatal. Mariana sintió que el eco de sus propios gritos resonaban en el aire, y una verdad terrible surgió en su mente como un fogonazo. El abismo que había entre su alma y la de su hija se estaba cerrando, pero no sin un precio brutal. El tiempo se jugaba en esa balanza que pendía entre el amor y el sacrificio. ¿Podría de verdad sacrificarse en nombre de su hija o se condenaría a ambas? La respuesta la golpeó con fuerza. Alguna decisión debía tomar. El caos aumentaba y las sombras se acercaban, dispuestas a cobrar el precio que Mariana aún no había comprendido. El pasillo retumbaba y el aire se volvió cada vez más escaso. ¿Qué le costaría recuperar a su hija y salvarse así? ¿Misma de la oscuridad?
Sin tiempo que perder, extendió la mano hacia adelante, cuando, de pronto, un estruendo resonó por el corredor, y la puerta detrás de ella se cerró de golpe, atrapando a Mariana en una trampa mortal. ¿Había llegado al punto de no retorno? La casa rugía como un animal herido, y en esa cacofonía el eco de las risas se transformó en un susurro escalofriante. La verdad está cerca, y aún hay más por descubrir. ¿Qué secretos oculta esta casa maldita? Mariana se quedó paralizada, atrapada en el centro del caos. Las sombras la habían envuelto como un manto, y el aire denso la oprimía, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo titánico. La figura de su hija seguía allí, a la distancia de una mano, pero el abismo entre ellas parecía agujero eterno. «¡Mamá!», gritó la niña, su voz ahora distorsionada por el eco de la casa, resonando como un lamento de almas atrapadas. «Voy a salvarte, lo prometo», balbuceó Mariana, aferrándose a la última chispa de esperanza que le quedaba. Pero los susurros en la oscuridad se intensificaron, burlándose de ella con promesas de desesperación y sacrificio. «No hay salvación», decía una voz profunda, con un temblor que hacía vibrar las paredes. Las figuras en las paredes la miraban, sus ojos vacíos eran espejos del horror que habitaba en su interior. Mariana sabía que la elección tenía que hacerse, y el tiempo se le escapaba. Casi como si la casa sintiera su temor, el sonido de una risa baja emergió de las sombras, como si esperaran su respuesta. Agarró el anillo, la única conexión tangible que tenía con su pasado, y sintió el latido de su propio corazón resonando en su pecho. Cada golpe era un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Cómo podía elegir entre su vida y la de su hija? La oscura figura de su hija se acercó, cada paso la llenaba de una ansiedad creciente. «Mamá, no te vayas, estoy aquí, justo aquí», dijo la niña, tendiendo su mano. Pero Mariana no podía sentir la calidez de su contacto, solo una frialdad que la hizo dudar aún más. La casa parecía absorber su energía, devorando sus fuerzas mientras la negrura aumentaba a su alrededor. De pronto, una luz tenue se coló por una rendija. Era un rayo de esperanza, una manera de escapar a la oscuridad que se cernía sobre ella. Sin pensar, corrió hacia él, tratando de dejar atrás la desesperación. Pero justo en ese momento, las sombras comenzaron a susurrar su nombre. «Mariana, no olvides, el sacrificio puede ser mayor de lo que imaginas», advertían, cada palabra como un hacha que cortaba su voluntad. Su corazón latía como un tambor y sintió que su mente tambaleaba. «¡Basta!», gritó, sintiendo que la rabia se elevaba dentro de ella. Sin embargo, a medida que corría, la figura de su hija se desvaneció en las sombras, reemplazada por las caras de aquellos que había perdido. Recordó cada sacrificio, cada amor, cada llanto. El peso de sus recuerdos la estrangulaba. Mariana se topó contra una pared. El eco de su propio grito resonó en la oscuridad. Con la mente colapsando, lanzó el anillo hacia el altar. El contacto generó un estruendo, el altar comenzó a brillar, y la casa se sacudió como si estuviera viva. «¡No!», aullaron las sombras, mientras una bruma negra comenzaba a brotar del altar, tragando todo a su paso. Las risas se transformaron en lamentos, mientras la casa se retorcía en un torbellino de dolor. Era un caos absoluto cuando las puertas comenzaron a vibrar, como si quisieran abrirse a una verdad inimaginable. «Mariana, escápate, antes de que sea demasiado tarde», resonó una voz familiar que la llenó de determinación. Sin mirar atrás, se lanzó hacia el rayo de luz en la puerta. Pero un tentáculo oscuro emergió del suelo, agarrando su tobillo con una fuerza implacable. El miedo recorrió su cuerpo. «¡Déjame ir!», gritó, mientras tiraba de su pierna, luchando por liberarse. Su corazón palpitaba, los recuerdos y la desesperación arremolinados en su mente. Necesitaba decidir, y lo tenía que hacer rápido.
y en ese instante la luz se apagó, dejando a Mariana en un vacío inquebrantable. ¿Qué es lo que realmente deseas, Mariana?, resonó una voz profunda en la oscuridad. Mientras el silencio llenaba la habitación, Mariana comprendió que su verdadero sacrificio no era solo por el amor a su hija, sino por enfrentar el abismo que había dentro de ella. La casa esperaba su respuesta, pero más que eso, la oscuridad se intensificó, prometiendo revelar un secreto realmente aterrador. ¿Qué pasaría si no eliges?, se escuchó, haciendo que el pánico la invadiera una vez más. Se había acercado a una verdad que podría destruirlo todo. Sin salida, el tiempo se detuvo y Mariana sintió que lo peor estaba por venir. Pero, ¿estaría dispuesta a enfrentarlo? El eco de esas palabras resonaban mientras las sombras se acercaban lentamente, verdaderamente hambrientas de respuesta. La casa no solo guardaba secretos, también tenía sus propias reglas, y Mariana estaba a punto de aprenderlas de la forma más oscura. Podría liberar a su hija y seguir con vida, o ambos caerían en la oscuridad eterna. La elección pesaba sobre sus hombros como una losa de piedra. La oscuridad se cerró a su alrededor, una sombra palpable que parecía vibrar con vida propia. Mariana sintió que el aire se volvía más espeso, como si la misma casa aspirara su fuerza, despojándola de su esencia. Las sombras pulsaban, empujándola a una decisión que nunca quiso enfrentar. ¿Qué harás, Mariana? ¿Te atreverás a perderlo todo? La voz resonaba más cerca, casi susurrando en su oído, helando su sangre. Mariana cerró los ojos, tratando de impedir que el terror la desbordara. La imagen de su hija se agolpó en su mente, pero la imagen se distorsionó de nuevo, presentando a su madre, a su abuela, todos atrapados en esa casa. La historia de su familia pesaba en sus hombros. La chispa del rayo de luz seguía titilando al final del oscuro pasillo. Sin embargo, un dolor punzante le recordó el tentáculo aún aferrándose a su tobillo. «Suéltame», gritó, pero la oscuridad respondía con un silencio pesado, como si la casa disfrutara de su sufrimiento. Sintió que el mundo se iba desvaneciendo y su determinación comenzó a flaquear. «Si no eliges, lo perderás todo», volvió a advertir la voz sombría. Pero la elección era un laberinto. ¿Debería sacrificar su vida por salvar a su hija? ¿O sería la niña la que debía pagar por los errores del pasado de Mariana? Sus pensamientos giraban descontrolados y la culpa la ahogaba aún más. Miró hacia abajo, donde el tentáculo la mantenía presa. En un arrebato de desesperación, tomó una decisión. Si he de elegir entre la vida y la muerte, entonces que sea la vida la que prevalezca, aunque eso signifique condenar mis propios miedos, murmuró con voz entrecortada, incluso mientras el terror la consumía. Con determinación renovada, Mariana se lanzó hacia la fuente de luz, ignorando las garras que intentaban retenerla. Este movimiento era su última oportunidad. «¡Mamá!», resonó la voz distorsionada de su hija, un grito desgarrador que parecía entrar en su pecho como un arma afilada. Mariana no podía permitir que ese grito se convirtiera en su ruina. A medida que avanzaba, el brillo de la luz creció hasta convertirse en un fulgor deslumbrante. Con cada paso, sentía que la oscuridad se retorcía, luchando por mantenerla a raya, pero estaba decidida. A medida que la luz la envolvía, sintió una oleada de calor reconfortante, un atisbo de libertad que prometía salvación. Sin embargo, una sombra inminente se cernía sobre ella. Una figura, un oscuro reflejo de sí misma, emergió del abismo, con ojos brillantes de rabia y sed de venganza. «¿Crees que escaparás de tus propias cadenas?», preguntó, su voz sonando como un crujido siniestro. «Ya has elegido, y ahora deberás afrontar las consecuencias». Mariana se paralizó. La figura era un eco de sus propios miedos, representando todo aquello con lo que había luchado. «No puedo perder a mi hija», suplicó, su voz una mezcla de dolor y desafío. Pero la figura solo sonrió, una mueca aterradora que la hizo retroceder. Con la voz del horror invadiendo su mente, el eco de risas retumbaba en las paredes de la casa. «Cuando la luz se apague,
Todo será tuyo, pero a un precio catastrófico. Era un juego macabro, uno que Mariana no estaba dispuesta a jugar, pero estaba atrapada en ese laberinto de decisiones. La luz comenzó a desvanecerse, y con ella la esperanza. La figura siguió acercándose, extendiendo una mano reptiliana hacia ella. ¿Qué harás ahora, Mariana? ¿Dejarás que tus miedos te devoren? La casa tembló a su alrededor, resonando con un poder oscuro y antiguo. Ambas, madre e hija, estaban a un paso de una verdad que ni siquiera podrían imaginar. En ese instante, una desoladora pregunta flotó en el aire. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar mamá para salvar a su niña? Las sombras se retorcieron con ansias, presionándola hacia una elección final. La casa comenzaron a crujir, exigiendo su decisión. Algo profundo y desconocido reveló que el sacrificio sería más que su vida. La pregunta era brutal. ¿Podría Mariana enfrentarse a sí misma y salir de las sombras? ¿O se perdería para siempre en la negrura de lo desconocido? La luz titilante parecía estar a un suspiro de distancia, pero cuando Mariana creyó que iba a alcanzarla, la figura oscura se abalanzó hacia ella con una velocidad aterradora. Aquellos ojos brillantes no la dejaban escapar, sus pasos resonaban como un golpe ominoso. «No huirás de ti misma, eres parte de esto», susurró la figura, cada palabra empapada de un odio abrasador. Mariana sintió el aliento frío de la sombra en su cuello, su cuerpo paralizado por una mezcla de miedo y desesperación. ¿Dónde estaba su hija? Un eco del grito de la pequeña resonó dentro de su mente, un recordatorio cruel de que el tiempo se acababa. «No puedo dejarte pasar», respondió Mariana, aunque su voz temblaba. La incertidumbre nublaba su mente, pero algo dentro de ella despertaba. La identidad de esa figura era un espejo de su desesperación, de sus miedos más profundos. «Destruiré lo que me atrapa», gritó con más fuerza, levantando su mano hacia la luz que aún mantenía un destello en el horizonte. Entonces, con un grito desgarrador, se lanzó a esa luz. El momento fue fugaz. La luz se amplificó y sintió una liberación momentánea, como si las sombras se disiparan. Pero pronto, una corriente de frío la envolvió de nuevo, tirándola hacia el suelo, y la luz se desvaneció, como una estrella que se apaga en el firmamento. Las risas volvieron, un coro de burlas provenientes de las paredes, resonando y llenándose de vidas perdidas. Eran ecos de quienes también habían fracasado en su lucha, almas afligidas condenadas a vagar. «Esto es solo el principio», susurró la figura al lado de Mariana, brillando en el semioscuro como un espectro burlón. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. La casa pareció pulsar con un poder renovado, como si alimentara las sombras de su miedo. Un murmullo se alzó en el aire. «¿Por qué insistes en luchar? Todo lo que amas terminará aquí», dijo la figura, alzando una mano llena de sombras. Mariana sintió una presión feroz que amenazaba con aplastarla. El eco del pasado le jugaba una trampa. Las paredes se acercaban, apretándola, y tuvo una visión de su madre, atrapada, de su abuela, perdida en ese horror que parecía interminable. La reacción de Mariana fue instintiva. Ante la desesperación, lanzó un grito de furia. La rabia bordeaba su voz. «No dejaré que me arrastres contigo». Y con esas palabras, un rayo de luz volvió a surgir, intensificándose con cada latido de su corazón. Las sombras retrocedieron, momentáneamente debilitadas por su valentía. «Por cada lágrima, por cada miedo que me infligieron, yo seré más fuerte», siguió gritando, como una declaración de guerra contra el pasado. La figura se tambaleó, sorprendida por aquella nueva energía. «Eres fuerte, pero no puedes negar lo que eres. Eres lo que temes», replicó con rabia fría. La risa anticipada se tornó en un susurro desesperado mientras la luz abrumaba la oscuridad.
Esto sí era un reto. La lucha en su interior había comenzado. Pero en ese momento, un susurro sibilante emergió del fondo de la casa, como una gran serpiente revelando su veneno. Atrapa su voz, hazla tuya. Las sombras se alzaron nuevamente, ahora alimentadas por esa nueva advertencia. Mariana sintió cómo la luz empezaba a flaquear, y con una punzada de terror se dio cuenta de que la figura no solo representaba sus miedos, sino también el poder de esa casa, que exigía un precio por la salvación. ¿Estaría dispuesta a sacrificarse más allá de su alma para proteger a su hija? La oscuridad comenzó a murmurar entre las grietas de la casa, sumando voces a su alrededor, susurros atrapados que elevaban la tensión. En medio de ese caos, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Qué sería lo siguiente que tendría que renunciar para salir de esta pesadilla? Un estruendo rompió el silencio, y Mariana se dio cuenta de que cada elección venía acompañada de un costo desconocido. El verdadero horror no estaba en la figura delante de ella, ni en la casa misma, sino en las oscuras sombras de su propio corazón. La lucha apenas comenzaba, y con un giro inesperado comprendió que el verdadero enemigo era el miedo que había llevado escondido durante años. ¿Podría enfrentarlo sin caer en la oscuridad? Las paredes resonaban con las voces que imploraban una respuesta. Mariana se preparó, sintiendo que el peso de sus decisiones caía sobre ella, y supo que debía hacer frente a su verdad, aunque ésta pudiera arrastrarla a la perdición. Pero, ¿podría realmente escapar del oscuro reflejo que la perseguía? Ese eco de su propio grito se convirtió en una pregunta a tientas, resonando en la penumbra. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para salvar lo que verdaderamente amas? El aire en la casa se volvió aún más espeso y pesado, y la figura oscura frente a Mariana parecía brillar con una luz siniestra. «No puedes escapar de ti misma», murmuró, y su voz resonaba en cada rincón de la habitación. Las sombras se retorcían, intensificándose. Era un reflejo de todas sus inseguridades, de todos sus miedos. Mariana sintió cómo el terror la invadía de nuevo. «Lo haré por mi hija», pensó, y esa determinación le dio una chispa de valor. «No dejaré que se apoderen de lo que amo». Con cada palabra, la luz recuperaba fuerza a su alrededor, aunque las sombras intentaban aniquilar ese destello. Era un duelo entre la esperanza y la desesperación. «¿Qué sacrificio estás dispuesta a hacer?», insistió la sombra, acercándose, casi tocándola. Mariana sintió que el corazón le dolía. Latía con fuerza, como un tambor, pero no era el miedo lo que la movía, sino la necesidad de salvar a su hija. «El sacrificio no puede ser solo físico, debo enfrentar mis recuerdos y miedos», reflexionó. Era hora de romper el ciclo. «Estoy lista», dijo con firmeza. Al pronunciar esas palabras, una energía se liberó en ella. Las sombras retrocedieron, inquietas, como si temieran su decisión. La figura espectral se quedó inmóvil, sorprendida. «No puedes simplemente renunciar a ellos», replicó entre dientes, inquieta ante la transformación de Mariana. «Pero puedo renunciar al miedo, y eso es lo que haré», respondió, más decidida que nunca. Su figura comenzó a brillar más intensamente, recibiendo la luz cada vez con más fuerza, como un fuego emocionante que ardía en su interior. Las imágenes de su abuela y su madre pasaron por su mente, llenándola de nostalgia y amor. «No dejaré que sus sacrificios sean en vano». El eco de risas y lamentos se transformó en un tumulto, esclavizando la casa. La figura oscura lanzó un grito de furia que resonó en el lugar. «No puedes ganar. Cada historia tiene un final cruel». Pero Mariana ya no escuchaba. Se sintió liberada al recordar los momentos de amor en su vida. Al abrir los ojos, los recuerdos se fundían en su mente. Las risas de su hija, las historias de su abuela, el abrazo de su madre. Todo lo que había querido construir y que había estado a punto de perder. La bravura de un corazón que sabe lo que vale. «Soy la que elijo ser», gritó, retumbando entre las paredes, con su voz resonando sobre el estruendo.
Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la figura, acobardada por su luz, retrocedió. El poder que antes la había mantenido atrapada empezaba a disiparse. «No, no», murmuró la sombra, encogiendo su forma, atrapada entre el remolino de emociones que había desencadenado. De repente, la habitación estalló en una luz brillante, convirtiendo todo en un océano de claridad. La casa dejó escapar un grito intenso, una mezcla de rabia y resignación. Las paredes comenzaron a crujir y una explosión de energía llenó el espacio, derribando las sombras que antes parecían tan imponentes. Al abrirse los ojos, Mariana se encontró en un espacio distinto. Estaba afuera, en la luz del día, sintiendo el calor del sol en su piel. La casa, una figura sombría detrás de ella, se desvanecía poco a poco como un mal sueño. Y mientras miraba hacia atrás, la figura de su hija apareció, sanando, dibujando una sonrisa iluminando su rostro. Mariana corrió hacia ella, abrazándola con todas sus fuerzas. «Lo logré, hija, lo logré», susurró, sintiendo que el peso de la oscuridad se disipaba. Juntas comenzaron a alejarse del pueblo, dejando atrás no solo un hogar, sino una historia que había albergado dolor y sufrimiento. Se turnaron para mirar hacia atrás, y aunque la casa podía haber parecido eterna, Mariana finalmente se dio cuenta de que la verdadera fuerza estaba en el amor, no en el miedo. Mientras se marchaban, las sombras desaparecieron, volviendo a la nada. Las historias de sufrimiento perdieron poder, y el ciclo se rompió. La libertad era su nuevo refugio, un nuevo comienzo. Se giraron una última vez y, de repente, un susurro sutil llegó desde la casa. «Gracias». Mariana tomó de la mano a su hija y ambas se alejaron, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. El sol brillaba sobre ellas, y el futuro, aunque incierto, ahora era un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Este es el final de una historia, que nos muestra que a veces enfrentarse a nuestros mayores miedos es el único camino hacia la libertad. Pero atención, antes de irte, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutarla. Inúndalos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.